Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo. Puntos de vista. Radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Lil Caruso, responsable de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay, integrante de su comité central. ¿Cómo era tu hogar? ¿Cómo era tu infancia? ¿Dónde surge tu compromiso con lo social? ¿De dónde viene esta historia tuya que te lleva ahora a este grado de responsabilidad? Es increíble. Si yo te cuento, fíjate que mi papá era de Melilla, era quintero. Yo, en mi casa, nunca se habló de política para nada, salvo mi mamá, que era hija de un francés, que hablaba mucho de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, porque mi mamá era una mujer muy culta, entonces me hablaba de eso. Mi papá era un quintero que además hasta había defendido a los nazis, porque era hijo italiano. Claro. Imagínate, hijo italiano, bueno. Nunca se habló de política, nunca en la vida. Y yo iba al Liceo de Colón, y ahí ya no había preparatorios y me fui a Java. Y ahí descubrí la vida. Fue descubrir la vida, realmente. Entonces empecé a vincularme. Primero... Pero nada, en tu niñez no se hablaba nada de nada. De nada. Y estabas como ajena a todo. Pero había algo en mí que yo era rebelde. Entonces yo discutía a mi papá que quería votar a chicotazo, yo discutía eso. Yo discutía todo lo que fuera organizado, lo discutía. Mi mamá se horrorizaba porque decía, esta china, ¿dónde va a ir? Que siempre está en contra de todo. Pero, por ejemplo, cuando tu papá quería votar a chicotazo, ¿tú qué le decías que votara? No, que eso no se podía votar. Yo tenía 6 años, 7, no sé, era chiquita. Era por oposición. No, yo no los quería, no entendía, pero había algo en mí que rechazaba eso. Porque, claro, yo te digo que mi mamá era hija de un vasco francés. Uh-huh. Y nos había inculcado mucho el sentido democrático de la democracia aquella de antes, no esto que nosotros pensamos como democracia. Entonces, aquello que mi papá hablaba, yo ya lo veía, porque de donde venía y cómo venía, no me convencía. Claro. ¿Entendés? Era una niña, yo ya estaba en contra. Yo aprendí todo cuando entré a preparatorio. O sea que el IABA fue un antes y un después. Sí, para mí fue un antes y un después. Y ahí me vinculé con compañeros anarquistas. Yo vendí Lucha Libertaria en mis tiempos de joven, de chiquilina, pero inmediatamente me ganaron los bolches. O sea que lo primero fue el anarquismo. Sí. Pero ¿y qué fue lo que te sedujo de las propuestas anarquistas? ¿Qué recordás? Yo leía los libros y me encantaba, era propio de mi temperamento. Pero claro, también entendía que había cosas que no me iban a llevar a nada. Y después yo era muy amiga de unas compañeras que eran judías, uh-huh, y que eran comunistas. Y bueno, y era muy amiga, era compañera de clase de ellos, era compañera de clase de uno de los altesores, de un hermano del Meme. Y bueno, y así me fui acercando a la Juventud Comunista. Pero me acerqué, yo ingresé a la Juventud Comunista un poco por amistad. Era una niña que no sabía. Mi mamá se horrorizó. ¿Por qué le contaste? No, la embajada americana nos mandaba una revista a los padres y le hacía un redondel en el nombre de las personas y le mostraban y decían Lil Caruso, Círculo Java, tac. El módem. Se enteró por una publicación. Que mandaba la embajada americana casa por casa. Miren que los americanos trabajaron toda la vida. Y los que piensan ahora que son nenes buenos, nosotros sabemos lo que es. Son más refinados. Pero toda la vida hicieron. Pero estoy pensando en la conmoción que debe haber sido en tu casa, que llegara una revista y estuviera tu nombre. Afiliada a la Juventud Comunista. ¿Tu padre qué hizo? Se quería morir.
Y se quería morir porque además yo educada ahí, yendo al colegio Pío, rezando, yendo a la misa, y de golpe dejé todo eso. Porque vivimos a una cuadra del Pío, ¿viste? Claro. Y dejé todo eso y ya cambié y leí otras cosas. Y ya eso era como la revolución. En el barrio, un hombre pobre, que yo no me olvido nunca más de él, dijo, ay, la primer comunista, la hija de Toto Caruso, ¿cómo estará el padre en este barrio? Si yo te digo que hay un compañero desaparecido en Buenos Aires que vivía en mi barrio, todos ellos iban a bailes, se había formado una sociedad que se llamaba Juventud Unida, y yo ya no iba a esas cosas. Ya cuando me ingresé ahí, me puse a leer, a estudiar. Lo primero que quise leer fue el Manifiesto Comunista y dije, esto es tan difícil para mí. Claro, ni el vocabulario tenía en el oído. Pero empecé a leer. Y entonces ahí descubrí que eso era lo que yo quería en la vida. Y desde que yo me afilié a la UJC, el 11 de junio del año 59, mirá lo que te digo, los años que hace, nunca más abandoné mi posición. ¿Y era muy difícil ahí en Lesica ser una muchachita comunista? Sí, era difícil. Era difícil. Más allá de que nadie me hacía nada, porque yo nací en ese barrio. Y incluso cuando mataron a Álvaro, que lo velamos, que en esa época lo velamos ahí en las casas, en la casa de mi papá, todo el barrio, los comercios bajaron las cortinas, los curas del Pío fueron todos, y cuando los militares, porque había milicos ahí controlando, no nos dejaban avanzar, y un cura del Pío se puso adelante y dijo, va a pasar por la casa del Señor, y caminamos como 6 cuadras con el cuerpo. Es decir, todo el mundo me apoyó. Ya era la dictadura, ya la gente... Claro, después que la gente vivió la dictadura, ya no era lo mismo. Ya es como que tenían razón estos. Esto va por otro camino. Saltaste varias décadas en la historia, pero sí, la historia sigue estando en el barrio. ¿Te sentiste también en ese momento tan difícil protegida, sí, acompañada? Sí. Nunca me quise ir, nunca me fui, y te digo que siempre me sentí, y me siento ahora, yo vivo en el mismo barrio, en la misma casa. Me siento protegida yo en mi barrio. No tengo esa angustia que le da a la gente, que mira que esto no. Yo en el barrio estoy tranquila. Y salté décadas y décadas. Me imagino la conmoción que habrá significado esa muerte. Sí, fue terrible. La gente no podía creer, porque Álvaro era un hombre muy pacífico. En su aspecto, imagínate, era un artista, era un músico, era lo menos cercano a la violencia. Yo te diré que soy más violenta yo que lo que podía haber sido él en su vida. Entonces los vecinos le tenían muchísimo cariño, y que pasara una cosa así fue terrible. La gente que menos me imaginé apareció por allá, y estábamos así rodeadas de milicos, que todavía siguen impunes. Me quedé con esa imagen, que tú abandonaste la religión cuando te afiliaste y salieron los curas del Pío a acompañarte. Yo no tengo ningún problema con la religión. No tengo problema con el Pío, siquiera. Porque en la época de la dictadura cumplieron un papel fundamental. Ahora no sé, pero yo, por ejemplo, siempre soy delegada de mesa, que hay 12, 15 mesas en el Colegio Pío, que es inmenso. Y yo estoy ahí de delegada general de todas las mesas del Pío, y es como que estoy en mi casa. Claro, vivo a 1,5 cuadras del Colegio Pío, ¿viste? Es parte de nuestra vida, de nuestra infancia. Entonces, no tengo problema. Más, mi hija se ríe porque en las últimas elecciones, en octubre, cuando la cosa estaba y todos nerviosos, y había una virgen en un patio grande, y yo decía, pero virgen, si existís, hace que ganemos, que no nos puede ganar este petizo. Y se reían después porque me decía, mamá, hasta por necesidad creíste. La defensa, ¿no? No.
hay momentos muy importantes en la vida, en un barrio, cuando la gente vive toda una vida, ¿sabes? ¿Y qué dijo la gente cuando ese hecho tan espantoso? Que fue espantoso. Pero ¿cómo lo vivió? ¿Con qué versión? ¿Con qué detalles? No, porque ¿sabes qué pasó? Ellos te dicen que no abras el cajón. Claro. Pero viste que yo tenía esa raíz rebelde. Uh-huh. Y con 2 compañeros, con el Meme El Tesoro y con Avellaneda, entramos y abrimos el cajón y lo dejamos abierto para que la gente lo viera. Porque ya se veía en la cara, ya se veía, no lo abrí todo, te imaginas. Claro. Es decir, yo lo abrí, pero no dejé porque... No dejaste después. Pero tenía marcas y a mí me parecía que era importante que la gente lo viera, para que la gente supiera lo que era la dictadura, porque la gente no creía. Acá lo único que habían vivido era la dictadura de Terra, que era de otras características. Esto fue en el año 75. Ya estábamos ahí, pisando la mitad terrible. Entonces la gente siempre decía, y algo habrá hecho, por eso le pasa. Como había pasado todo el MLN, ¿viste? Y la gente decía, le pasa eso. Pero cuando le pasa a alguien que vos conocés, que era pacífico, que nunca lo viste con un arma, que nunca lo viste en nada, ahí abrís los ojos. Entonces no es porque los otros son violentos, es porque es una dictadura. Y la dictadura actúa de otra manera. Entonces la gente empieza a ver, ¿viste? Muy solidaria la gente, muy solidaria. Tan solidaria que después, ¿viste? Cuando cayó toda la gente de la Operación Morgan, cayeron muchos compañeros de mi barrio, incluso Avellaneda, que había estado conmigo abriendo el cajón, y yo me preocupaba de hacer que los compañeros recibieran todos. Las familias quedaban muy mal económicamente. Entonces recorría por las familias que más tenían en el barrio. Entonces unos me daban el chocolate rallado. Yo le pedía, de acuerdo a la disponibilidad, lo que pedía. El chocolate rallado, la yerba, todo eso. Y yo hacía paquetitos para mandar. Y eso no salió del bolsillo de la izquierda, salió del bolsillo del barrio, de la gente común, de los almaceneros. Eso es importantísimo, saber que la solidaridad no sale solo de la izquierda o del que piensa como vos, sino de aquel que está aprendiendo. Le tenés que enseñar a la gente. Pero tú salías, por ejemplo, para las casas a pedir, ibas a los comercios, en plena dictadura, a pedirle para los presos. Sí, todo el mundo. ¿Y qué le decías? Mirá, necesitamos esto y esto. Hay que llevarlos al penal. Y no tienen. Y todos te daban. Todos te daban. ¿Qué quiere decir? Que vos, ¿cómo pensás que terminamos la dictadura? Porque fue que todo el pueblo peleó contra la dictadura. De una manera o de otra. ¿Cómo pensás que ganó el no en el 80? No ganó porque por milagro. Ganó porque la gente toda votó en contra de los milicos. Y fue trabajo del pueblo entero. ¿Cómo ganó la dictadura en el 80? La ganó porque el pueblo entero estaba en contra de la dictadura. Yo no tengo ninguna duda. Estuvo dividido el voto igual, ¿no? No fue unánime, no fue el 100%, y bueno, no fue todo el pueblo. Bueno, pero votaron. No te olvides que el miedo... El miedo pesa en la gente. No digo para ponerlo históricamente, en realidad. Sí, claro. Pero igual, fue un voto muy bueno, en plena dictadura, ganarle el no. ¿Vos estabas acá? No. Pero acá la que estás siendo entrevistada sos tú. No, yo te preguntaba porque tenía la duda, no me acordaba. No, fue impresionante. Yo te digo que cuando la gente iba a votar, la gente ponía, acá estaba la urna, y acá estaba y la gente ponía sí, para que en trasluz el que estaba atrás viera que el voto era no. Todos hacían eso. Y yo vi un montón. Eso no me cabe duda, ¿sabes? Lo recordás con mucha emoción. Sí. Muchísima emoción. Que nosotros le hayamos ganado a la dictadura fue sensacional. Estamos compartiendo el punto de vista de Lil Caruso, ciudadana ilustre de nuestra ciudad de Montevideo, responsable del área de derechos humanos del Partido Comunista del Uruguay.
¿Cómo recordás cómo siguieron tus días? Se abrió una esperanza, cambió el estado de ánimo de la gente. ¿Y el tuyo? Que venías de una herida tan fuerte. Y bueno, yo tenía 4 hijos, ¿viste? Yo tenía que seguir viviendo con mucha fuerza, no tenía más remedio. Siguió, seguí peleando. Me parece que lo que más me costó fue la vuelta a la democracia. Pero antes de llegar a la vuelta a la democracia, ¿cómo apechugaste con esos 4 hijos? ¿Cómo hacías para multiplicarte también en la militancia? Trabajaba. Mis hijos eran todos, se llevaban un año con el otro. Uno tenían, cuando mataron a mi marido, 8, 7, 6 y 5 años. Eran muy pequeños. Eran pequeños. Entonces iban, a medida la más grande, siempre iba con la responsabilidad de la más chica. Y bueno, trabajaban, yo trabajaba, ellos iban al inglés, mi papá los iba a buscar. Yo siempre me preocupé que hicieran deportes e inglés. Porque yo les decía, si saben inglés, se van a resolver la vida en cualquier lado. A los años mi hijo fue becado a Moscú. Y fue becado, pero una beca que salió en la televisión, no te creas que porque era hijo. Y estuvo 10 años, 8, 10 años allá. Y entonces mi hijo me dijo, el primer día que yo digo, ay mamá, qué suerte que me obligaste a estudiar inglés. Me escribía después porque estaba con un hindú, si no supieran inglés no sabía. Yo trataba de hacerles que la vida se les hiciera más fácil. Ahora nunca le negué, siempre supieron todo, siempre supieron. Además recibimos 9 allanamientos en mi casa. 9 allanamientos. El último fue cuando se habían llevado a Álvaro, ¿no? Que vinieron a allanar, vino el comisario Campos Hermida. Y otro más, que me gustaría ver la foto del Conejo Medina, joven, porque estoy segura que era él. Que vinieron y que yo al día siguiente los vi. Me quedé con lo del inglés, porque hace no mucho escuché a Marina Arismendi, que planteaba que tenía como una deuda, que ella por el preconcepto que el inglés, que el capitalismo no lo quiso aprender, y ahora está intentando poder incursionar. Y tú tempranamente, en aquel momento, habías visto ese puente. ¿Cómo pues se te ocurrió eso? Yo estudié inglés hasta que nació mi hija más grande. Porque mi mamá me mandó a estudiar inglés y francés, me mandaban a estudiar. Y yo entendí que en ese momento era lo mejor que estudiar en inglés, ¿no? Porque yo tenía que pensar el futuro de ellos. Yo no sabía cuál iba a ser el mío. ¿Te das cuenta? Yo vivía a una cuadra de la casa de Norma Cedrés, aquella famosa casa. Y podían venir en cualquier momento porque estaban ocupando la casa de Norma, que después se la dieron para que viviera el chofer de Castiglione. Y entonces, pero mientras lo ocupaban los milicos ahí, ellos se paraban en la puerta de mi casa, pasaba el comisario Telechea, señalaba mi casa. Entonces, vos no sabés hasta cuándo ibas a estar ahí, ¿viste? Entonces tenías que pensar el futuro y darles algunas posibilidades, ¿no? ¿Y por qué no crees que no fueron a por ti en todo ese tiempo? ¿Qué fue lo que te...? Me hacían terribles persecuciones. Me llamaban de noche por teléfono, me ponían gritos y alaridos y me decían, la próxima serán tus hijos. Cosas así. Después paraba un Volkswagen en una esquina y otro en otro, y yo llevaba a los nenes a la escuela a tomar el ómnibus a la esquina, y cuando los nenes se iban, ellos se bajaban de un lado y del otro y venían y se paraban en la puerta de casa y miraban. Y yo desde arriba, vivo arriba en planta alta, los vigilaba así. Y así me hicieron... Un trabajo psicológico. Psicológico. Que me hubieran destrozado si yo hubiera sido más débil. Pero yo creo que yo tenía el carácter de mi mamá. Y bueno, no tenía más remedio. ¿Y te has planteado por qué no te detuvieron y te hicieron este trabajo psicológico? ¿Qué pensaban de un escarmiento contigo? Sí, yo pienso que no me detuvieron porque viste que mi suegro escribió una carta
¿Vos leíste Sí, sí, alguna carta? Bueno. Entonces esa carta recorrió el mundo. Yo vivía cerca de la Tablada, mis compañeros con los que yo militaba cayeron todos en la Tablada. Y a mí no me fueron a buscar, porque ellos dijeron que yo estaba enferma de la cabeza. Y ellos pensaban que yo estaba enferma de la cabeza, o querían hacer ver que estaba enferma, porque cómo no me fui en una situación así. Claro. ¿Te das cuenta? Cuando todo el mundo se iba. Porque yo tuve todas las posibilidades de irme. A mí el partido me dio la orden. Yo no me iba por si quería. El partido me llevaba a donde quisiera. Y yo dije, no, yo no me quiero ir. Me quiero quedar acá. Además lo habíamos hablado con Álvaro, eran determinaciones. Yo me quedo. Si te pido una canción, un autor, que me nombres y que me digas por qué. ¿Qué te viene? Citarrosa. Citarrosa. ¿Y de Citarrosa una canción en particular? El violín de Becho. ¿Y por qué? Porque Álvaro me lo tocaba siempre, ya me encanta, porque Álvaro tocaba, era músico, y tocaba mucho porque me encantaba el violín de Becho, y siempre lo tocaba. Y cuando éramos jovencitos, me tocaba Nuestro Camino. Y son canciones que cuando yo las escucho, me traen el recuerdo de aquellos momentos que viví, ¿viste? Me gusta mucho la música y escuchábamos mucho música. Incluso a casa habían ido los Quilapayún, ¿viste? Porque teníamos vínculos, eran de la Juventud Comunista Chilena y todos esos vínculos. Y en casa mi papá tenía vino y entonces ellos iban y tomaron vino en casa y aquellas fiestas que se hacían antes de las malditas dictaduras, ¿no? Entonces, claro, yo tenía la música de los Quilapayún, la música de esto, la música del otro, que íbamos viviendo todo eso. Y después, claro, Citarrosa. Citarrosa era el sumo. Ahora, a mí me encantan los olimareños, ¿eh? Me encantan. Me gusta igual ahora Braulio, igual me gusta cuando estuvo ahora en el Solís, estuvo Pepe, lo fui a ver. Me encanta cuando canta Orejano. Uh-huh. Ay, como me gusta, me sale la narca ahí. Y además mis hijos están todos sin bautizar, ¿no? Porque me acuerdo que mi papá me decía, ay, déjalo bautizar al nene, que estaba así, me enfermo la garganta. Yo le decía, no, mis hijos van a ser puros, no necesitan bautismo. Y todos mis hijos y mis nietos, todos son sin bautizar. Becho toca el violín en la orquesta, para ver chiquilín sin maestra. Hemos compartido el punto de vista de Lil Caruso, responsable del área de Derechos Humanos del Partido Comunista del Uruguay, ciudadana ilustre de nuestra ciudad, Montevideo. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera. Cuando Becho no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre.
vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar, eso cuesta. La 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 la